Dice así la palabra de Dios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hemos regresado una vez más para congregarnos, para reunirnos, para escuchar su palabra, para adorarle, alabarle a usted, porque usted es digno. Usted es digno de toda alabanza, de toda su creación. Señor, qué dichosos somos nosotros de no solamente ser parte de su creación, sino ser parte de los redimidos. Señor, tenemos por qué cantarle. Tenemos un testimonio que compartir. Tenemos por qué alabarle de todo corazón y vivir por usted. Ayúdenos nunca a olvidar ese hecho, Señor. Le pido, Señor, que usted tenga comunión con su pueblo. Y, Señor, que la predicación de su palabra sea bendecida por usted, no por quien soy yo, sino por el hecho de que es su palabra. Y, Señor, que el espíritu con que se predique el mensaje que sea digno de su bendición. Le pedimos, Señor, que nos dé oídos para oír y un corazón para entender, pero una voluntad para responder. Y, Señor, que respondamos, Señor, o salgamos de aquí pensando qué grande Dios tenemos. Esa es la meta, Señor. Porque lo es un grande Dios, pero muchas veces nos olvidamos. Señor, toda gloria y honra sea para usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Estábamos manejando por el área de Los Ángeles hace unos días atrás, allá por el centro más o menos de Los Ángeles, y estábamos fascinados con unos edificios. De lejitos parecía como si era una iglesia, algo religioso, muy adornado, de veras que muy impresionante. Y no sé de usted, pero a mí me fascina ver edificios antiguos, y porque creo que como que dedicaban más tiempo, ¿verdad?, a hacer las cosas con calidad. Y lo adornado y todo lo que se le invertía, ¿verdad? Y pues nomás es impresionante. Y uno se queda asombrado nomás de los detalles y todo lo que se llevó a cabo. Y uno nomás muchas veces, yo no sé usted, pero me gusta nomás ver y observar los detalles y quedarme ahí nomás. Mis hijos dicen, papá, ya hay que seguir caminando, yo no sé, pero a mí me gusta nomás ver cosas históricas, ¿verdad? Y creo que Dios hace lo mismo con la iglesia, pero no los edificios, sino Él está enamorado no con los edificios, aunque son de bendición los edificios, sino los que se congregan dentro de los edificios. Y creo que aún la palabra de Dios dice que los ángeles quedan asombrados en observar y ver lo que se lleva a cabo en los templos, pero por lo que sucede en los cristianos, en la iglesia. Efesios 5 dice, 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y que Dios cuida, Cristo cuida de su iglesia. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice,
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego dice, capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice que su ministerio era anunciar el evangelio en la presencia de los gentiles, el evangelio de lo grande que es el Señor y Cristo, que ni se podía describir en poner en palabras las riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea de aclarar a todos qué es la iglesia y lo maravilloso que es la iglesia y la grandeza de la iglesia, lo milagroso de la iglesia, lo impresionante de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Que hay una sabiduría que se presenta y se expone cuando se predica la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios. Y que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que lo que se lleva a cabo aquí es en la presencia de ángeles, principales, potestades celestiales que están presentes y están escuchando, están observando lo que se lleva a cabo, y ellos quedan ahí asombrados de lo que estos han sido redimidos. Esto es impresionante, que nosotros podemos ver un edificio y pensar, wow, qué increíble que las manos de un hombre pudo construir algo tan impresionante, y los ángeles dicen, eso es nada. El hecho de que un ser humano puede ser redimido cuando se ha revelado y que fue limpio por la sangre de Cristo, que nosotros lo adoramos día y noche, día tras día, estuvimos en su presencia alabando su nombre, santo, 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 y que Él se hizo hombre y que Él pagó el precio que estos seres humanos merecían pagar, y que Él a través de su muerte compró la libertad de cada ser humano, y que ahora ellos fueron comprados y librados de la esclavitud, y que esta misma gente, este mismo pueblo ahora se puede reunir y congregar para alabar el nombre de Cristo, el Cordero de Dios. Eso es impresionante, eso es maravilloso, eso es en realidad milagroso. Y cuántas veces nosotros nos congregamos y pensamos, ay, cómo se tardan, ay, a la iglesia otra vez, que no salimos a las 11 y luego este pastor que se va tardando, que no sabe que terminamos más temprano, tenemos que regresar para las 5. Y los ángeles están pensando, wow, los ángeles pensando, nosotros no tenemos la dicha que ustedes tienen de ser redimidos, limpios, rescatados. Oh, la iglesia, no lo menosprecies. Oh, la iglesia, no pienses menos que lo que es la iglesia de Dios. Es el hecho de que Dios va juntando un cuerpo hecho de personas deficientes, de personas imperfectas, y está construyendo, formando el cuerpo de Cristo. Y uno muchas veces no reconoce lo valioso que es la iglesia, que se expone y se predica la sabiduría de Dios en este lugar, y muchas veces lo escuchamos, ni lo asimilamos, ni lo meditamos, ni en realidad estamos atentos, ni nos estamos enfocados en lo que se está diciendo, y se entra por un oído y sale por el otro, y fuimos expuestos a sabiduría eterna, verdad que no cambia y no puede cambiar por el simple hecho que es verdad. Y los ángeles dicen wow, y uno dice oh.
¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia? ¿En qué te enfocas de la iglesia? ¿Qué aspectos? Por el hecho de que es hecho de seres humanos, no es una iglesia a un nivel práctico, no es una iglesia perfecta. Si te preguntaran a ti, ¿cómo es tu iglesia? ¿En qué te enfocaras? Algunos quizás, yo no sé, no estoy diciendo, algunos quizás dirían, bueno, pues no, es que no hay mucho amor ahí. O es que hay mucho chisme. O es que, ¿verdad? Ahí no hay compasión. O ahí no hay misericordia. Yo no sé, no me alimento. Hay un dicho, tal palo, tal astilla. El refrán se emplea para referirse a las personas que imitan o adquieren algunas características o cualidades de sus padres o del entorno en el cual crecen o se crían. Pero lo mismo se podría decir de la iglesia. La iglesia imite o adquiere algunas características o cualidades de sus miembros. Podríamos decir tal palo, tal astilla, pero también podríamos decir tal miembro, tal iglesia. Que quizás podríamos decir, verdad, cosas que no nos gustan en la iglesia, pero olvidamos del hecho de que nosotros formamos la iglesia. Y es fácil decir, verdad, todo lo que no tiene la iglesia, decir es que ellos, sin reconocer que nosotros mismos formamos la iglesia. Y quizás el problema no está con todo lo que no están haciendo los demás, sino por el hecho de que si no hay amor en la iglesia, quizás el problema es que no estamos amando. Quizás decimos, verdad, que no hay compasión en la iglesia, pero quizás porque no somos compasivos. Quizás de que no perdonan allá porque tú no has perdonado. Quizás lo que chismean allá porque tú estás chismeando. Quizás el problema no es necesariamente con la iglesia, sino cómo vemos la iglesia y no estamos ahí asombrados de que Cristo me redimió, Cristo me compró. Y quizás el problema no está con la iglesia, sino con el miembro. Quiero compartir hoy cuatro consideraciones para edificar una iglesia madura. Número 1, tienes que recordar que formas una casa espiritual. Formas una casa espiritual. Muchas veces podemos leer este versículo, 1 Corintios 3:16, y pensar, ¿verdad?, que está hablando del individuo. En realidad, Pablo aquí en este contexto, sí, en otra parte en 1 Corintios está hablando al individuo, pero en este contexto está hablando a un nivel plural. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Corporalmente. Que forman un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú formas una casa espiritual. Pablo les está diciendo, el templo que es importante y la cual es necesaria no es la que está, hay que recordar que Corintio estaba en Grecia y Macedonia y que había mucho paganismo y pues había muchos templos y adoración de falsos dioses y pues eran muy religiosos y si usted lee los primeros capítulos, le recuerda que tenían celos y divisiones, disensiones y había todos estos problemas y pues les está recordando aquí que no se acuerdan que ustedes son el templo de Dios. Ustedes tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes y pueden pensar, ¿verdad?, de que han dejado los templos paganos o pensar quizás por la influencia de los hermanos judíos de que el templo está en Jerusalén. Pero Pablo les está diciendo, no, el templo no está en Jerusalén sino que el templo es el que están edificando ustedes. Ese es el templo importante. Ustedes están formando un templo donde la presencia de Dios ya está. Primera de Pedro 2:4 dice así: acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que la casa espiritual se está edificando con piedras vivas y las piedras vivas es cada individuo de la iglesia que forma la iglesia, que son vivas porque están conectadas al fundamento y piedra angular, quien es Jesucristo. Una piedra en la construcción solo era útil si había un lugar para ella.
y si están sobre el fundamento. El deber de los que forman el templo de Dios es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque recordamos que cada sacrificio, si usted lee los versículos, los que vienen poquito antes de este pasaje, está hablando de cómo nuestros sacrificios y ofrendas que le ofrecemos a Dios serán un día probados por fuego y que van a ser encontrados como paja, madera, hojarasca, o oro, plata o piedras preciosas, todo dependiendo si fue una ofrenda espiritual. Preguntándote o retándonos a pensar y meditar, ¿con qué motivo llegaste a la iglesia? ¿Viniste para adorar a Dios o para impresionar a alguien? ¿Para quedar con alguien, quedar bien con alguien, o para que hermano Isaí no le marque, hermano no lo vi en la iglesia hoy? O si en realidad vino a adorar, a alabar a Dios y decir: Señor, se trata de ti. Y estoy aquí no para ver cómo se vistió una hermana, se vistió un hermano, y si se combina lo que está usando, sino que vine nomás para enfocarme en quién es mi Jesús, en quien voy a escuchar, para aprender más de Él y crecer en el conocimiento y la gracia de mi Señor Jesucristo. Y que lo que hago por obediencia y por amor a mi Señor, a pesar cómo responda la gente. Si me responden con agradecimiento o si me rechazan, no importa. Yo lo hice por amor y obediencia a mi Señor. Y es lo que Dios pide y es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, recordando que somos una casa espiritual. Y debemos preguntarnos si reconocemos eso. Mientras que olvidamos que somos una casa espiritual, no vamos a ser una iglesia madura. No podemos ser. Es una casa espiritual que ofrece ofrendas espirituales, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oh, la iglesia es maravillosa si solamente comenzamos a verla como Dios nos pide o nos llama a verla. Es digno de ofrecerle al Señor todo lo que Él nos pide en la iglesia y a través de la iglesia. Los cantos que estaban cantando, el especial que se cantó, oh, cómo me habló a mí, cómo ministró a mi espíritu. Pasamos por tantas cosas durante la semana, cargamos tantas cargas, nos exponemos a tanta suciedad y mundanismo, que es necesario venir y cobrar ese ánimo y fuerzas una vez más y decir: Señor, necesito de ti. Pero necesitamos que recordar que somos una casa espiritual, es un lugar de refugio, es un lugar de ánimo, es un lugar donde nos animamos unos a otros, donde yo no sé lo que ha pasado a mi hermano esta semana y quizás lo veo un poco desanimado, pero mi deber no es criticarlo y decir: mira, siempre se la pasa triste, sino decir: oh, hermano, puedo orar por ti, o estoy orando por ti, o quizás no lo conoces pero lo ves un poco desanimado y no existe esa relación, pero en tu mente dices, en tu corazón: no lo voy a criticar, voy a orar por él. Porque yo no sé lo que él necesita, pero yo sé lo que yo he necesitado en algunas ocasiones que yo he pasado por las puertas de esa iglesia. Necesito escuchar: Dios puede, no tires la toalla. Porque todos pasamos por valles. Y a veces la persona más fuerte está pasando por momentos más débiles. Tenemos que recordar que somos una casa espiritual. Dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una casa espiritual. Es un lugar donde se debe anticipar y anhelar venir para congregarse con hermanos que un día va a pasar toda la eternidad con ellos. Así que si hay algo estorbando, algo que no está bien, arréglalo. Porque lo entienda o no, hermano, esa cara de ese hermano lo va a ver por el resto de la eternidad. Así que acostúmbrese. Número 2, si vamos a tener una iglesia madura, tenemos que reconocer que la iglesia es santa. Versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios. Wow. ¿Cuántas veces usted estaría dispuesto a tomar un marro y salir por estas puertas y comenzar a pegarle a las paredes? Nunca lo haría. No, porque pues uno respeta la obra del Señor. Pero esa misma persona que no estaría dispuesto y nunca se va a atrever a tomar un marro y pegarle a las paredes de los ladrillos y el fundamento, son muchas veces las mismas personas que están derribando a hermanos. Y Dios les está diciendo: mira,
¿Por qué ves el externo, el exterior del edificio diferente a lo que existe y se reúne al interior del edificio? Porque no hay nada diferente, honestamente. Si nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en el edificio, pero Dios piensa, cuando piensa en la iglesia, piensa en los individuos o el cuerpo corporal. Y dice, eso es lo que tenemos que cuidar, porque muchas veces, hermanos, si somos honestos, nos estamos descuidando. No cuidamos uno al otro, somos rápidos y prontos para derribar al hermano con nuestra lengua. Y ni lo pensamos dos veces. Oh, sí, quizás sentimos convicción, ¿verdad? Porque quizás salió una palabra en nuestra boca que no debería, o quizás nos vestimos inmodestamente, pero ni pensamos dos veces cuando vemos con ojos altivos a un hermano dentro de la iglesia. Y nos pensamos mejores cuando los dos somos parejitos al pie de la cruz. Pero tenemos que reconocer que la iglesia es santa. Si alguno destruyera el templo de Dios, fíjese qué palabras tan fuertes. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ha sido separado, ha sido comprado y ha sido apartado para un propósito. Pablo amonesta a los corintios que si corrompes a la iglesia, el que se va a corromper eres tú. ¿Cuántas veces he conocido a personas, verdad, que se ve que su único motivo es lastimar y dañar y herir a la iglesia, a personas de la iglesia, a hermanos de la iglesia? Y los que salen corrompidos son ellos. Los que salen destruidos son ellos. Los que ya no se ven a través de un tiempo, a pasar un tiempo, son ellos. Se destruyeron a ellos mismos, porque dice Cristo, ¿verdad? ¿Quién no va a cuidar su propio cuerpo? Entonces, si reconocemos que la iglesia es santa, tenemos que ser activos en nuestro crecimiento. Si Cristo me apartó, me compró y me tiene apartado con un propósito, yo necesito y debo de crecer, porque debo de edificar, porque soy parte de un templo espiritual, y el Espíritu Santo, cuando está construyendo, tiene que edificar. Y pues he observado en la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia bautista de Lancaster, que el deseo siempre ha sido avanzar, pero si la iglesia en general va a avanzar, eso implica que tú tienes que avanzar, porque la iglesia en sí no puede avanzar si tú no avanzas. Tú influyes, y cuando digo tú personal, individualmente, influyes el progreso o el retroceder de la iglesia general. Lo sabemos y lo vemos en la historia de Acán. El pecado de uno perjudicó el pueblo de Israel entero. Tú influyes la espiritualidad o mundanidad de la iglesia bautista de Lancaster. Tú quizás no crees y no lo ves, porque piensas, bueno, somos muchos, pero tienes muchos miembros y órganos en tu cuerpo, pero alguna vez se te ha enterrado una uña. Híjole, cómo duele una uña enterrada, pedacito. Pero como que en esas ocasiones a todo le pegas con esa parte de tu dedo, a todo. ¿Y cómo duele? He escuchado que los hombres lloran, nunca lo he experimentado, pero creo que en ese momento sería algo que uno estaría dispuesto a hacer, ¿verdad? Quizás hermano Isaías me puede explicar cómo es, pero tenemos que ser activos en nuestro crecimiento. 1 Pedro 2:1, antes de hablar acerca de que somos un templo espiritual, una casa espiritual, dice 1 Pedro 2:1 algo muy importante, 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, que el cristiano debe desechar toda malicia. Hermanos, hay que ser honestos, no somos a veces malos y hacemos cosas con malicia. Y a veces, hermanos, hay que ser honestos, muchas veces somos buenos con las bromas y chistes para tirar las pedradas, y luego decimos, estoy jugando, hombre. Nah. Como, estás gordo, pero no así, no con malicia. ¿Cómo que no con malicia? ¿Cómo puedes decir eso agradablemente, verdad? Que estás gordo. Está bien pelón, pero no con malicia.
Desechando pues toda malicia, todo engaño. Qué triste cuando escuchamos o vemos a cristianos engañándose uno al otro. Todo engaño, hipocresía, que viven de una manera, ¿verdad?, aquí en la iglesia y otra manera en sus negocios o en la ciudad o entre los hermanos afuera o entre sus vecinos, y uno dice, es el mismo. Envidias, que tenemos envidia aún en la iglesia. Y todas las detracciones, desead, dice entonces, desechar esto, pero desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, no mezclada con tus propias doctrinas, sino no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No salvación, no puedes, ¿verdad? No es una salvación que se va desarrollando. Bueno, se puede desarrollar la salvación, pero una vez eres salvo, una vez para siempre. Pero digo, no es que tienes que ganarte la salvación con tus obras. Pero aun cuando aplica la palabra de Dios, te va a salvar de muchos líos. Para salvación, y yo en mi opinión, cuando habla para salvación, está hablando de salvación de tu problema. Cuando Cristo aplicó la palabra de Dios, escrito está, fue salvo de caer en tentación. Es mi opinión, ¿verdad? Si el pastor lo ve diferente, usted siga como lo dice el pastor. Pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Te gusta lo bueno que ha sido el Señor? Entonces echa estas cosas y desea de estas cosas. Debes ser activo en tu crecimiento, pero debes ser activo en tu conservación o preservación. Hermano, las puertas del Hades no pueden destruir la iglesia, pero muchas iglesias son destruidas por adentro, no por afuera. Por eso es tan importante que tú te conserves a ti mismo. Cuida tu corazón. A veces hay malentendidos, hay que aclarar. A veces los hermanos fallan, hay que orar. Pero lo más importante es guardar nuestro corazón. La palabra de Dios lo dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si la iglesia no va a ser destruida, es porque tú vas a cuidar de tu corazón. Muchos o quizás algunos, ya su corazón ya no es tierno y sensible a las cosas de Dios, ni para con los hermanos. Ya no ves a los hermanos con amor y cariño y afecto. Ya les tienes coraje. Ya estás amargado. Antes tú servías, ya no sirves. Antes tenías un corazón de siervo. Ahora quieres que todos te sirvan a ti. Siempre ves lo peor en todo. Cuídate. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que apártate de esas cosas que te van a contaminar. Y sírvele a Él. Debemos ser los más contentos, gozosos, sonrientes de todos. Porque somos los redimidos. Hemos sido comprados por su sangre y por su gracia. Así que debe de ver e encontrar lo bueno en todo. En todo. Usted. Porque ha sido apartado y comprado para servirle a usted, para hacer luz en este mundo. Así que debe ser diferente que este mundo. El mundo se queja y critica a todo. Va a Yelp. Usted quiere ir a un restaurante y ¿qué es lo que busca? Los comentarios. ¿En qué nos enfocamos? Los comentarios negativos. Puede haber 3 y por 3 desde 100 decidimos, no, mejor no vamos. Y vivimos una cultura de sociedad donde estamos acostumbrados y queremos que todos escuchan nuestra opinión. Y entramos en la iglesia y queremos tener la misma mentalidad. No me gusta la decisión que hizo el pastor. Yo hubiera escogido otro color de asiento. Yo hubiera escogido otro color de alfombra. No, esto es muy grande, esto es muy chico. No me gusta el sonido, no me gustan los videos. No me gusta. ¿Por qué nomás no te sientas a escuchar? Y de pronto para oír y tardo para hablar. Y dejar que Dios te hable a ti. En lugar de estar criticando todo. En realidad tu opinión vale lo que vale un peso mexicano de los 1970. No tiene valor. El antiguo peso.
Vine de Hong Kong, me tocó tuve la oportunidad de ir a Hong Kong hace 2 años atrás y ahora tengo dinero de Hong Kong. ¿Sabe para qué me sirve? Para nada. Así es nuestra opinión, honestamente. ¿Por qué no oramos y decimos, Señor, ayúdame a alinearte con lo que tú estás haciendo aquí en este lugar? Y ser parte de lo que es bueno. Sea activo en tu preservación. Número 3. Tenemos que reconocer, si vamos a tener una iglesia madura, tenemos que reconocer que Dios tiene su voluntad. Su voluntad. Versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, fíjese, si alguien se cree sabio en la manera de pensar de este mundo y como piensa este mundo, mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio, que reconozca que todavía le falta crecimiento. Porque hermanos, el momento que nosotros creemos que ya lo sabemos todo, es cuando debemos darnos cuenta que no sabemos nada. Somos muy educados en las cosas del mundo, pero muy insensatos en las cosas de Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, cuando somos sabios en el mundo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque muchas veces, hermanos, tenemos conflictos o problemas. Es que, hermanos, donde hay personas va a haber problemas. Pero sabe que Dios quiere que entiendas que las relaciones que se forman en la iglesia son inestimables. Porque todo lo que escuchas de la sabiduría de Dios predicada es para practicarse primordialmente en la iglesia. Muchos por eso queremos mantenernos cristianos donde tenemos un pastor de televisión, donde no se mete en nuestra vida, ni conoce nuestra vida, ni nos quiere aconsejar de nuestra vida, no nos confronta con nuestras malas decisiones, no nos exhorta cuando estamos viviendo mal. No queremos un pastor, queremos un personaje que podemos ver en la televisión y se queda en la televisión y es todo. Pero no queremos tener que tratar con gente. Pero es las personas las que nos van a dar filo. Hierro con hierro, se agude. Que es cuando trato con personas que aprendo cómo perdonar. Es cuando trato con personas que aprendo cómo amar verdaderamente. Es cuando trato con personas que aprendo cómo es ser paciente con personas. Pero aparte de tratar con gente, no puedo aprender esas lecciones de la vida. He aprendido más de mi Señor en estos últimos 14 años, sirviéndole a Él en el ministerio, teniendo que tratar con personas y reconocer que Dios me ha llamado, así que no puedo tirar la toalla, no puedo nomás abandonar mi puesto. Dios me ha llamado y hasta que Dios me quite de allí, yo voy a permanecer fiel porque ahí es donde Dios me ha llamado. Pero déjeme decirle, hemos pasado por unos valles, pero a veces las personas más trabajosas son las personas que Dios ha usado más que otra gente para hacer de mayor bendición a nosotros. Pero porque no cuiteamos, pudimos ver y experimentar esas bendiciones. Tenemos que reconocer que Dios tiene su voluntad y que yo soy llamado y responsable a responder a los problemas de la vida y aún a los problemas de la iglesia de acuerdo a su voluntad, no mi manera de siempre tratar con problemas en el mundo. Dios tiene su voluntad. Sí, quizás funcionó en el mundo, mi vida anterior, mi vida pasada, del pasado. Y quizás pensamos que nos funciona aún actualmente en nuestra vida cuando hacemos las cosas a nuestra manera, que nos sale los Cervantes, ¿verdad? Y que decimos, ¿verdad? Pues así se ha hecho y siempre me ha funcionado. No te ha funcionado, nomás que la gente ya no, mejor te quiere dejar en paz cuando haces tu berrinche. Pero no es que funcionó. Es que llegan a la conclusión, no vale la pena porque es tan inmaduro o inmadura. Los dejo haciendo su berrinche, mejor los dejo en paz. ¿Y qué no has reconocido que la gente mejor se aleja de ti? Porque es berrinchudo, berrinchuda. Nomás te falta tirarte. Pero no estás creciendo. Ay, casi te estás quitando los aretes. Oh, no. Oh, no. No. Así no funcionan las cosas en la iglesia. Hay que buscar de hacer las cosas como Dios nos ha llamado a hacerlo.
para crecer y depender de Él. ¿Has orado por alguien? Y dice, Señor, solo tus oraciones pueden cambiar esta situación. O cámbialos a ellos o cámbiame a mí acerca de cómo estoy viendo la situación o cómo lo estoy viendo a ellos. Porque así nos llama al Señor a responder, orar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero ¿llegas a conocer a Cristo mejor? Sí, como nunca lo has conocido. Puedes amenazar todo el mundo, pero eso no te va a ayudar a ti a madurar. Reconoce que Dios tiene su voluntad. Y por último, reconoce que Dios edifica lo que perdura. Dice Pablo, así que ninguno se gloría en los hombres, porque estos corintios se estaban gloriando y que yo pertenezco a Apolos. Él es mi pastor. No, él predica como nadie más. Otros decían, no, yo pertenezco a Cefas. Él es franco, él es duro. Él te dice tus verdades, él predica duro. Y otros decían, no, yo soy de Pablo. Pablo, él mismo decía, pues yo no quizás predico muy elocuentemente, pero yo nomás quiero predicar en el poder de Cristo. Y yo nomás predico a Cristo y Cristo crucificado. Y es todo, es muy sencilla quizás mi predicación, pero lo predico en el poder de Dios. Y hay muchos que siguen a algunos por su elocuencia, hay otros que siguen a otros por su franqueza, hay otros que dicen, pues me gusta que es sencillo, pero y otros decían, pues yo soy de Cristo, se creían muy espirituales. Pablo está diciendo, estos hombres no están buscando que tú los sigas o que te identifiques con ellos, porque con decir yo soy de Apolos, honestamente menosprecia su nombre, porque Dios lo levantó a predicar las verdades de Dios, no para predicarse a Él mismo. Entonces, muchas veces podemos identificarnos con hombres y nombres de hombres, y Dios dice, no, además sígueme a mí, no al hombre. Dice, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Pablo les está diciendo, no te jactes de que has estado bajo el tutelaje de Pablo, de Apolo, de Cefas, de cualquier predicador. Lo que está diciendo es, gloria a Dios que Dios ha puesto a estos hombres en tu vida, pero todos tenían un propósito para que tú crezcas y aprendas más de Cristo y aprendas a seguir a Cristo, a caminar con Cristo, que Dios los ha puesto en tu vida para ayudarte y formar Cristo en ti y para que tú vayas madurando y que aprendas, ¿verdad?, cómo tratar con los problemas de la vida. Pero Dios te los mandó para ser instrumentos de Él, para la gloria de Él y para que tú vayas creciendo. Es todo. Fueron instrumentos de Dios. Todo fue parte del plan y muchas veces nos enfocamos en los instrumentos y hacemos un lado a Dios cuando Dios dice, ellos solamente fueron instrumentos, la gloria es mía. Y dice Pablo, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, todo ha sido para ustedes, para hacerlos crecer y unirnos, para que la gloria de Dios se manifieste en tu unidad, a decir, ¿cómo sucede? Tenemos mexicanos, tenemos salvadoreños, tenemos guatemaltecos, tenemos hondureños, tenemos trasfondos diferentes, tenemos unos, ¿verdad?, que nacieron en Centroamérica, Sudamérica, México, tenemos pochos, ni se pueden comunicar a veces, ni se entienden, tienen trasfondos completamente diferentes. ¿Cómo es que son tan unidos? ¡Wow! Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios y los ángeles se quedan asombrados y ¿cómo? ¿Qué es lo que tienen en común? La sangre de Cristo y Dios como Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Y dice, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Así que si el mundo es tuyo, debe ser una luz en ella. Si la vida es tuya, disfrútala, aprovéchala, glorifica a Dios en ella. Si la muerte es tuya, no la temes. No dejes de que te limite para que Él sea enaltecido a través de aún tu muerte. Para que un día, aún muerto, estés hablando. Yo les repetí lo que el hermano Garlic me dijo a mí. Muerto, sigue hablando.
La muerte era de Él. Y no dejó que la muerte lo limitara. Él siguió invirtiendo. Sea lo presente. El presente es mío, es tuyo, para conocer a Cristo mejor. No te desanimes. El presente es tuyo. Dios quiere usar lo que estás pasando en el presente para que tú dependas de Él más, para que tú lo conozcas mejor, para invertir en otros hoy, para animar a otros hoy. Este momento nunca se va a duplicar jamás. Es único. Nunca tendrás esta misma edad. Nunca tratarás con otras personas de la misma forma. Jamás. Nunca tendremos la gente que tenemos actualmente en este momento, en la condición y en la edad que se encuentra. Jamás. Es un momento único. Dice, lo presente es vuestro. ¿Qué vas a hacer con él? Eres la iglesia. Aprovéchala, invierte en ella. Aprovecha en ese joven. No lo tumbes, no lo patees. Aprovecha para invertir en él. Ora por él. Quizás tú no sabes qué está pasando en casa. Ora por él. Yo puedo contar las personas que han invertido en mí y decidieron verme como un prospecto de Dios, no un problema. Yo soy mejor por las personas que han invertido en mí. Y podemos ver a otros como problemas o como prospectos. Y podemos decidir amarlos aun cuando no son amables, porque muchas veces están solamente heridos. Necesitan que alguien les ame porque nunca han experimentado amor. Este mundo es cruel. La iglesia debe ser diferente. Una palmada, decir, hey, estoy orando por ti. Una notita. Gracias por ser de bendición. Gracias por tu fidelidad. Quizás no se visten como tú, pero tú eres un ser humano. No se tienen que vestir como tú. Un día no te vestías así tampoco tú, pero sienten lo que tú has sentido y quizás lo que estás sintiendo. ¿Por qué no te acercas a conocer a alguien nuevo? No te juntes con el mismo círculo siempre, el mismo círculo de amigos siempre. Nunca te sales de tu zona de comodidad para conocer a alguien nuevo y presentarte, decir, ¿cómo te llamas tú? Es una iglesia grande, pero puedes conocer a nuevas personas cada domingo entonces. Y decir, ¿sabes qué? A lo mejor tenemos algo en común. Tú no sabes si alguien necesita un amigo, por eso se va tan rápido, porque no conoce a nadie. ¿Por qué no haces la diferencia tú? La vida es tuya, el mundo es tuyo, la muerte es tuyo, lo presente y sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. ¿Quién te va a esperar en el cielo? ¿Quién va a estar ahí porque tú invertiste en ellos? Lo porvenir es vuestro. ¿Estás haciendo tesoros en el cielo? Qué privilegios, pero qué responsabilidades. Y vosotros son de Cristo. Dice, entonces, ¿qué tipo de iglesia tienes? Tienes la iglesia que tú quieres tener, porque tú eres la persona que tú quieres ser. Tal iglesia, tal miembro, tal iglesia. Tal miembro, tal iglesia. ¿Quieres una iglesia que ama? Ama. ¿Quieres una iglesia que es compasiva? Sé compasivo. ¿Quieres una iglesia que invierte en otros? Invierte en otros. Tal miembro, tal iglesia. Déjeme decirle, tenemos una maravillosa iglesia, porque Dios nos ha comprado. Hay que ver la iglesia como Dios la ve. Podemos ser maravillados por un edificio. Dios dice, no, hay mucho
Hay mucho que celebrar con los que tenemos aquí. Hay que anticipar y reconocer la maravilla que es la iglesia.